Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, nos volvemos a ver. Algunos de ustedes seguramente ya habrán visto la clase de dolor, de analgesia postoperatoria. Lo que vamos a desarrollar hoy es una mini conferencia relacionada a laringoespasmo. Por supuesto que el laringoespasmo es una de las complicaciones más frecuentes en la anestesia pediátrica en lo referente a los incidentes críticos de vía aérea o de manejo de la vía aérea. Y es mucho más frecuente cuanto más pequeño es el paciente, ¿no? Entre los 0 y los 9 años tiene una incidencia del 1,7%, pero si nosotros pensamos que este paciente tiene 3 meses, esa frecuencia se triplica. Claramente es más frecuente también en aquellos pacientes que tengan antecedentes de enfermedad respiratoria, como pueden ser los pacientes con hiperreactividad bronquial, y también en aquellos pacientes que hayan cursado un episodio de insuficiencia, de infección respiratoria de la vía aérea alta, y en las 6 semanas posteriores al cuadro infeccioso. Así que todo eso deberíamos tenerlo presente a la hora de manejar un paciente pediátrico que tenga estos antecedentes. La definición es la exageración del reflejo del cierre glótico. Esto es un reflejo que es fisiológico, ¿no? O sea, gracias a que existe el cierre glótico, nosotros podemos deglutir alimentos sin que estos invadan la vía aérea. Pero cuando esta manifestación aparece de manera exagerada, refleja, es lo que nosotros conocemos como el laringoespasmo en el ámbito de la anestesia. La frecuencia o el momento en el que se presenta en relación a la anestesia tiene una presentación del 28,6% durante la inducción, 23,8% en el mantenimiento, puede ser aquellos pacientes que estén, por ejemplo, con un dispositivo supraglótico o que estén con sedación y tengan una cánula o bigotera nasal, y en el despertar, que claramente es el momento de mayor presentación, que representa un 47,6%. Ahora, dentro de los factores de riesgo, hay condiciones que tienen que ver con el paciente, la edad es una de ellas, ya lo dijimos recién, ¿no? Cuanto más pequeño es el paciente, más chance tiene de presentar esta complicación cuando atraviese una anestesia. Esto es debido a que, digamos, las complicaciones y lo grave del cuadro también tienen que ver con condiciones clínicas previas que no necesariamente representan algo patológico, porque, por ejemplo, un paciente pequeño que presenta un laringoespasmo tiene muchas más chances de desaturar más profundamente y más rápidamente, y eso se debe a que tiene una menor capacidad residual funcional y que tiene una mayor tendencia al colapso de la vía aérea, ¿no? Pero bueno, para que quede bien claro, cuanto más pequeño es el paciente, más riesgo de presentar un laringoespasmo estando bajo anestesia. Aquellos pacientes que tienen infección en la vía aérea, como los veíamos antes, hay que esperar aproximadamente 6 semanas en que se resuelva el cuadro de infección respiratoria aguda, para estar como más libres, más tranquilos de que el paciente no vaya a presentar esta complicación durante la anestesia. Claramente la manipulación de la vía aérea lo puede desencadenar, ¿sí? Esto tiene que ver con que nosotros manipulemos la vía aérea cuando el paciente no tiene ni plano de hipnosis adecuado, ni plano analgésico adecuado, tanto sea en la inducción, tanto sea en la educción de la anestesia. Con algunos agentes anestésicos se presenta con más frecuencia, sobre todo los inhalatorios, puede ser bueno, ahora no se está usando tanto, nunca se usó tampoco tanto para la inducción el isoflorano, pero es uno de los inhalatorios que puede desencadenar esto, también el desflorano, que tampoco está muy difundido el uso, por lo menos aquí en el país, y hay algunos reportes de que podría presentarse aún utilizando sevoflurano. Y aquellas cirugías que estén localizadas o que comprometan la encrucijada aerodigestiva, como pueden ser las adenoamidalectomías, que claramente es la que mayor frecuencia del laringoespasmo presenta, y también pueden ser endoscopías digestivas altas, endoscopías respiratorias, sondaje de vía lagrimal o alguna otra cirugía donde el estímulo esté alejado, pero que por vía refleja pudiera provocar un laringoespasmo. Ahora,
Esto en cuanto a los factores de riesgo, pero yo creo que la causa tiene que ver justamente con nosotros, con los anestesiólogos. Nosotros podemos tener un paciente que tenga estos factores de riesgo, pero esto nos tiene que alertar a nosotros para tratar de diseñar nuestra técnica anestésica y analgésica y estar todo el tiempo con mucho cuidado de cómo manipular la vía aérea para evitar o disminuir la aparición del laringoespasmo tanto en la inducción como en el despertar. Y si uno piensa en esto de nosotros, no es que solamente lo digo yo les recomiendo que vean este artículo, este estudio que se hizo en distintos países y en distintos centros de distintos países de Europa, para buscar los eventos críticos en la anestesia pediátrica, y ellos acá hablan, obviamente nombran el laringoespasmo, pero también hacen referencia a que es mucho más frecuente cuando, por ejemplo, los anestesiólogos no están entrenados con pacientes pediátricos, o sea, cuando hacen esporádicamente pediatría, no es que lo tengan como dedicación exclusiva, y bueno, y que también tiene que ver mucho con el momento en el que uno realiza la maniobra o la instrumentación de la vía aérea, haciendo referencia al estado en el que el paciente se encuentra, qué tan profunda es la hipnosis, qué tan profunda o adecuada es la analgesia. Cuando yo les digo que tiene que ver con nosotros, fíjense, si nosotros estamos haciendo una inducción y en el momento que vamos a tomar la máscara o para hacer no sé, para hacer CPAP, queremos hacer un contacto hermético de la máscara con la cara del paciente, si ustedes están aterrados en ese momento y se prenden con todas sus fuerzas, así como esa mano en garra del residente que se encontraba rotando en ese momento, claramente el paciente está entrando en un plano anestésico de hipnosis y eso puede desencadenar dolor, y ese dolor, bueno, el cierre reflejo de la glotis, o sea, un laringoespasmo. Así que hay que ser muy cuidadosos de la manera en la que nosotros vamos a manipular la vía aérea. Y eso hay que tenerlo presente durante todo el tiempo. Entonces vamos a ver ahora este video. Volver a hacer acá es cómo disponemos la máscara, siempre de manera bien hermética, y si el paciente estuviese obstruido, nunca vamos a tratar de subluxar la mandíbula haciendo presión hacia axial, porque se dan cuenta, provocamos dolor y el paciente responde. Entonces, la maniobra debe ser mucho más gentil, aprovechar de colocar la curvatura así del dedo, abrazando lo que sería el ángulo del maxilar, y levantar levemente. Y ahí se dan cuenta que no le estamos provocando ningún estímulo doloroso y el paciente empieza a ventilar mucho mejor, ¿sí? Bueno, ahí lo vieron ustedes. Ese paciente tenía como antecedente, además de lo que se conoce como ERGE, que es la esofagitis por reflujo gastroesofágico, tenía una hipertrofia adenoamigdalina. O sea que era un paciente que tenía ya dos motivos para aumentar la posibilidad de que bajo anestesia presentase un laringoespasmo. O sea, a eso le sumamos el factor médico, o sea, nosotros, en la cabecera, claramente el paciente aumenta las chances. Por eso digo que uno tiene que ser muy cuidadoso en el manejo, y ustedes vieron ahí durante la inducción cómo cuando yo trataba de hacer un estímulo doloroso, el paciente, se movía. No tenemos que hacer eso, ¿no? No tenemos que provocar dolor nosotros cuando queremos subluxar la mandíbula y adaptar la máscara herméticamente para generar CPAP, que claramente va a ser lo que nos va a favorecer para evitar el laringoespasmo. ¿Con qué tenemos que hacer diagnóstico? Bueno, lo que nos va a servir para hacer el diagnóstico es que haya un estridor o un silencio respiratorio. Claramente, si facial todavía hay un pasaje de aire que produce ese ruido que nosotros vamos a escuchar, tan característico, ¿no? Ahora, si hay silencio respiratorio, claramente el cuadro es más grave. No hay movimiento de masa gaseosa. Los movimientos abdominales van a ser paradojales,
puede haber ausencia de CO2 expirado siempre y cuando el cierre sea total. Podemos llegar a tener algún tipo de movimiento o en la curva capnográfica, pero el paciente estará obstruido. Desaturación, bradicardia y cianosis, ¿sí? Pero acá hay un punto muy importante que sobre el que me gustaría hacer foco para que ustedes vayan a buscar ese artículo. Mejor dicho, el artículo se los voy a dar yo les recomiendo que lean este artículo, es de Pérez. Siempre, bueno, nos tiene acostumbrado a hacer cosas maravillosas, son sencillas, pero siempre muy importantes que tienen una gran aplicación en la clínica, y lo que él habla es que nosotros no solamente, si colocamos un saturómetro, podemos ver la saturometría, o sea, el valor, y podemos ver también la curva pletismográfica del pulso. Bueno, las variaciones excesivas en esa onda pletismográfica durante la ventilación espontánea, que es lo que se llama como SPVI, que es el índice de variación pletismográfica, son indicativos de obstrucción de la vía aérea alta, y claramente el laringoespasmo es una de esas situaciones. Piensen ustedes que a veces la saturación va a tardar en caer, pero las variaciones en la onda pletismográfica se van a ver antes de que varíe el número de la saturación. Y esto es que puede haber variaciones en la presión o la presión parcial de oxígeno, pero la saturación se va a modificar más tardíamente, sobre todo si es un paciente en el que, por ejemplo, que yo les mostraba, iba a ser sometido a endoscopía, el paciente iba a estar con una cánula de oxígeno, o sea que hasta que yo viera cambios en la saturación, iba a pasar más tiempo. Sin embargo, si estaba la obstrucción alta, lo podría ver en las variaciones excesivas que tenía la curva pletismográfica. Este es el artículo, se los voy a entregar para que lo puedan ver, es muy interesante. Bueno, acá tenemos el paciente que mostrábamos recién, está acostado en posición para hacerle endoscopía. Contamos con estas cánulas especiales que nos permiten tener control de CO2. Lo que hacemos, por supuesto, que está en el sistema abierto, vamos a tener un flujo alto. Cuando estamos con cánulas, estamos trabajando con FIO2 de 1. El bajo está cerrado, y tenemos un monitoreo completo, ¿sí? Bueno, ahí para que vean lo que les decía, ¿no? Miren, la saturación está bien, la capnográfica está bien, las variaciones en la curva pletismográfica están presentes. Este era un paciente, como les decía anteriormente, que tenía una esofagitis por reflujo gastroesofágico, por eso le hacían la endoscopía de control, pero también tenía hipertrofia adenoamigdalina. Era un paciente que se obstruía en la inducción. Así que a esos pacientes nosotros le ponemos una especial atención, siempre que hacemos la inducción, en todos los pacientes, pero en esto, sobre todo, la precaución de adaptar la máscara de manera hermética, generar siempre presión positiva en la vía aérea, o sea, dormir a los pacientes con CPAP. Y aún en estos pacientes, cuando nosotros después los sacamos y los vamos a dejar con esa cánula que ustedes vieron, que me permite medir, no solamente administrar oxígeno, sino también tener un monitoreo del expirado, aún cuando nosotros hacemos este cambio, durante la inducción lo hacemos con un lineal o circular, pero al paciente le aplicamos CPAP. Y en el mantenimiento, lo que hacemos para estos pacientes es hacer una infusión de lidocaína. Los mantenemos en ventilación espontánea durante los estudios endoscópicos altos. Los diagnósticos diferenciales que vamos a hacer, bueno, edema de glotis, puede ser, ¿sí? La sangre, las secreciones, a veces secreciones organizadas, espesas, pueden obstruir la glotis, y es muy raro que se presente, pero bueno, pero puede suceder. Me ha tocado una vez hacer la laringoscopía y sacar un molde de moco que estaba justamente impactado en la glotis, que haya regurgitación y aspiración. A veces no tiene que ser en gran cantidad, por ejemplo, en los pacientes que están con una cánula nasal, como en este caso con el paciente de la endoscopía, cuando retiran el endoscopio, traen consigo parte de la secreción ácida, y esa secreción ácida vuelve a irritar la vía aérea, o, bueno, caer sobre las cuerdas vocales, y el paciente puede tener como reflejo el cierre glótico.
que haya un cuerpo también. Bueno, relajación residual puede ser un momento que nos confunda porque el paciente todavía carece de fuerza y hace una obstrucción alta. Algo para diferenciar es que en este momento si uno genera algún tipo de reflejo de estímulo, el paciente tose y cuando tiene relajación residual es como que el cuerpo se mueve en bloque, tose así, con los hombros casi relajados, sin poder separar los miembros del tronco, y eso es bastante patognomónico de la relajación residual. Y bueno, y masas mediastinales gigantes, que puede ser sobre todo en el momento de la inducción, porque cuando los pacientes que tienen una masa mediastinal gigante, uno no toma precauciones, pierden parte del tono del músculo estriado, puede caer la masa, colapsar la vía aérea. Eso es un caso catastrófico, pero bueno, digamos, me parece medio tirado de los pelos que uno pueda confundir con eso. Como está en la bibliografía, lo pongo como diagnóstico diferencial, pero claramente venimos de situaciones distintas. La prevención, bueno, la lidocaína, 1 miligramo por kilo antes de la extubación, puede ser una solución. No tocar al paciente durante la extubación, o sea, realmente nosotros tenemos que, terminó la cirugía, dejamos que hagan la curación y todo, empezamos a bajar el inhalatorio o la medicación endovenosa que estemos administrándole al paciente, y en el momento que empezamos ya a plantear la extubación, no dejamos que nadie toque al paciente, que no lo limpien, que no lo movilicen, que no lo levanten para poner el pañal, que no le quieran sacar la plancha, o sea, nadie lo tiene que tocar, ¿sí? A veces se puede extubar el paciente dormido o despierto. En la situación intermedia, nunca. En ese estado crepuscular, nunca, porque seguramente cuando hacemos una manipulación sobre la vía aérea, el paciente presenta laringoespasmo, o sea, el paciente bien dormido, cuando nosotros vemos que ventila de manera adecuada, o con un paciente despierto. No extubar durante el episodio de la tos, durante la apnea refleja. En ese caso, se podrá dar una dosis extra de lidocaína, 1 miligramo por kilo, se podrá profundizar el plano hipnótico, a veces haciendo 1 miligramo por kilo de propofol, o si quieren usar un bolo inhalatorio, se puede hacer eso hasta que el paciente recupere nuevamente la ventila espontánea y sincrónico con el paciente, en el momento que el paciente inspira, poder retirar el tubo, desinsuflar el balón justo en el momento de la extubación, extubar siempre con CPAP. Bueno, CPAP va a estar siempre, o sea, cuando nosotros, yo les decía, hacemos la inducción y el paciente tiene presurizada la vía aérea. Cuando yo quiero despertar al paciente, el paciente tiene presurizada la vía aérea. Si yo no tengo una mesa que me permita hacer un modo de soporte, con la válvula APL voy a pautar el valor de presión que yo quiera que mantenga el sistema. Si yo quiero darle 5, son 5 de CPAP. Si pongo 10, son 10 de CPAP. Entonces, yo voy a determinar qué de CPAP va a tener el paciente para el momento de realizar la extubación. Nunca desconecto el tubo del circular. O sea, el paciente, cuando vamos a realizar la extubación, lo que hacemos es sacar el tubo con el circular acoplado, ¿sí? Nunca vamos al paciente desconectado. Y si tenemos una mesa que nos permita hacer presión de soporte, conforme esté terminando la cirugía, nosotros podemos poner un nivel de trigger en la mesa, ver si el paciente ya está con actividad espontánea, y en ese caso lo que vamos a hacer, en el valor de la presión de soporte, darle un valor que va a ser mayor cuanto más pequeño sea el tubo. Digo esto, pues si yo tengo un paciente que tiene un tubo 4, el radio del tubo es muy pequeño, entonces ese paciente está intubado, yo le tengo que dar en la mesa, en el valor de presión de soporte, por lo menos unos 8 centímetros de presión para anular el trabajo que supondrían respirar a través de ese tubo tan pequeño, como si ustedes quisieran respirar a través de un sorbete, ¿no? El trabajo que hacen es muy, muy intenso y eso agotaría al paciente. Así que yo soporto ese trabajo y modifico el trigger para ver cuándo el paciente va a estar en condiciones de ser extubado. Y si tengo un dispositivo supraglótico, quitarlo con el balón insuflado. Siempre recomiendan desinsuflar el balón. Piensen que hay como una especie de ángulo que se forma entre ese rodete que tiene el dispositivo supraglótico y lo que vendría a ser la forma de cuchara que tiene el dispositivo. Si yo no lo desinsuflo, cuando yo lo retiro, parte de las secreciones que se alojaron en ese lugar vienen, las traigo, las arrastro, entonces puedo
quitar el dispositivo de esa manera y ser más seguro. Si yo desinsuflo el balón, esas secreciones pueden caer y producir la irritación o la propia obstrucción, ¿sí? Sobre la glotis. Así que mejor dispositivos supraglóticos con balón insuflado. El tratamiento, bueno, remover el estímulo. Remover el estímulo, en este caso, sería cualquier cosa que lo esté estimulando cuando el paciente se encuentra en ese estado que yo les decía, ¿no? Ese estado medio crepuscular. También puede ser que estemos manipulando la vía aérea en algún estudio, algún procedimiento. Entonces, parar, tratar de adecuar el hipnosis y de analgesia para que el paciente pueda... para que ceda el espasmo que presenta el paciente. Si está presente ya, si hicimos el diagnóstico, bueno, mantener presión en la vía aérea, o sea, hacer CPAP sostenida, con flujo alto de oxígeno, no tratar de ventilar, sino máscara de manera bien erga, bien firme, y tratar de sostener la presión. ¿Con qué objetivo? Con que la presión que se genera por encima de la obstrucción sea mayor y que permita que ceda el laringoespasmo y comience a moverse la columna de aire. Subluxar la mandíbula, ¿sí? Que es de la manera que yo les mostraba antes, hacerlo sin estar generando más dolor, aunque también está descrita la maniobra de Larson, que lo que propone justamente es hacer presión aquí, hacia el eje axial, sobre el proceso estiloideo, generar dolor, y con eso teóricamente, por vías reflejas, se produciría la separación de las cuerdas vocales y en este caso el paciente volvería a respirar. A mí me parece bastante osado, no desencadenaría dolor en medio de esa situación, haría todo lo otro que les dije, pero no eso, pero también está descrita, por eso se las nombro. Y sobre todo tener paciencia. A veces hay que profundizar la hipnosis y yo dejé en el último lugar el uso de relajantes musculares porque la verdad es que no es algo que nosotros hagamos con frecuencia. Bueno, al menos yo puedo hablar por mí, que me dedico solamente a pediatría, pero también puedo hablar por colegas muy cercanos a los que los conozco trabajando y que en realidad no es eso lo que se hace. O sea, es excepcional, vuelva a relajar al paciente y lo vuelva a intubar. Siempre tratamos de evitar llegar a ese momento, ¿no? Pero bueno, está descrito y muchos usan el relajante que tengan en la mesa, ¿no? Con respecto al tema de actualidad, el COVID, este es un artículo nuevo que encontré acá y se los traigo solamente para decirles que ellos dicen que ensayan una serie de tratamientos y no recomiendan o que no hay evidencia para decir que mantener la ventilación o la presión continua en la vía aérea sea algo efectivo. Y a mí me llama la atención porque la verdad es que, no sé, probablemente es verdad lo que plantean, nunca uno se haya tomado el trabajo de medir cuántas veces los laringoespasmos fueron resueltos de esa manera, pero de verdad que es lo primero que uno va a hacer. Así que yo creo que a veces hay cosas que está bueno pasar todo por la medicina basada en la evidencia, pero hay cosas que ya son obvias, y entonces es muy difícil decir, tomar lo que ellos dicen, que casi desacreditan la utilización de CPAP durante un cuadro de laringoespasmo, ¿no? Yo creo que hay cosas que difícilmente uno las pueda probar, aunque sabe, el sentido común le dice que es algo que va a dar resultado, ¿no? Es como querer hacer un estudio para demostrar que si querés saltar de un avión, te tenés que poner un paracaídas y que el paracaídas sirve. O sea, hacer un estudio para demostrar que el paracaídas sirve, como si vos hicieras saltar a alguien sin que se coloque el paracaídas. Es bastante raro. Y esta referencia la hago porque hay una publicación al respecto. Y entonces lo que vamos a ver acá es, nada, mostrarles en ese mismo paciente que le había mostrado en la inducción, en el mantenimiento, con la cánula nasal y con la posibilidad de medir CO2, en el momento del despertar. Este es un paciente que tenía, ya les dije, esofagitis por reflujo gastroesofágico, hipertrofia adenoamigdalina. Es un paciente que estaba siempre con episodios de
infección de vía aérea de manera recurrente, y entonces era evidente que, o era esperable que en el momento del despertar presentase un laringoespasmo o algún grado de obstrucción parcial de la vía aérea alta. Fíjense cuando empieza a correr el video, la retracción supraesternal, el tiraje que tiene el paciente, van a escuchar el sonido que hace el aire escapando a través de ese sello que yo trataba de hacer con la máscara, y el paciente se recupera. Bueno, aquí también para despertarlo, van a ver que está tosiendo, adaptamos la máscara rápidamente, y siempre hay que mostrar que la boca quede abierta, ¿sí? Seguimos con la almohada que teníamos al principio, y si prestan atención van a escuchar la fuga que se produce, ¿sí? Porque por supuesto levantamos el flujo y aumentamos el valor de CPAP, ¿sí? La boca abierta, y que él ventile así para recuperarse. Una cosa, voy a salir de tema, pero una cosa que me llama la atención es ver estos videos y ver cómo trabajábamos sin ponernos guantes. Hoy parece algo tan alejado, tan raro, que no quería dejar de comentarlo, pero bueno, me llama la atención ver la mano así sin estar protegida. Entonces, como conclusión, ya para terminar en esta microclase, el laringoespasmo es un reflejo, es potencialmente fatal si no se diagnostica y se trata precozmente. Identificar a los pacientes de mayor riesgo, elegir concienzudamente la técnica anestésica, manipular con delicadeza la vía aérea, brindar adecuada analgesia y asistir la ventilación durante la inducción y el despertar constituyen las medidas más eficaces para prevenirlo. Así que fue un poco lo que vinimos hablando a lo largo de esta presentación. Nosotros somos muchas veces la causa del laringoespasmo. El paciente ya viene con lo que viene. Nosotros estamos obligados a conocerlo y nosotros estamos obligados a adecuar la estrategia anestésica y analgésica a ese paciente que nos toca. No tenemos que cargar las tintas sobre el paciente, sino nosotros adecuarnos para trabajar de la mejor manera y tratar de que el paciente presente las menores complicaciones posibles. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.